Todo se va al carajo si no aprendes a ser asertivo. Pienso que entre las virtudes más grandes de las personas que de verdad están construyendo la vida que quieren, hay la asertividad. Sabéis que vengo de unas vacaciones donde como nunca he comprendido que una de las cosas que me ha enriquecido la vida es el hecho que en los años de jovenzuela he aprendido a añadir asertividad a mí. Primero, ¿sabéis qué es la asertividad? Si no lo sabes, te lo digo yo. La asertividad es la capacidad de comunicar las cosas de forma clara y directa, sin ofender a nadie, respetando la opinión de los demás, pero sobre todo respetando tu opinión. Y se considera el equilibrio entre la pasividad y la agresividad. La pasividad entendido como la capacidad de no decir las cosas que piensas y la agresividad en decirlo muy mal. Bien, dicho esto, hoy quiero que te pongas cómodo y sobre todo quiero que coges una hoja, un boli, porque hablaremos mucho de este tema y espero que tú puedas medirte. Empezando con la primera pregunta, que es, en una escala de 0 a 10, ¿cuánto te sientes asertivo? ¿Cuánto sientes que de verdad cada vez que piensas algo te sientes libre en decirlo? ¿Cuánto sientes que te resulta fácil comunicar tus necesidades, hacer tus pedidos? ¿O cuánto sientes que tu asertividad depende del ambiente o de las personas con las cuales hablas? Dicho esto, quiero decirte que hay 8 macro cosas que me gustaría comentar contigo. La primera en absoluto es quizá la base de la asertividad, que es, uno, tú sabes reconocer tus necesidades. Porque eso es la base. Tú sabes contestar a la pregunta, ¿qué es lo que quiero en mi vida? ¿Qué es lo que es importante para mí? ¿Por qué? Porque si al día de hoy no sabes reconocer tus necesidades, esta es la causa para la cual no sabes poner límites. Mucha gente se siente invadida, mucha gente se siente no respetada, mucha gente culpa al mundo del hecho de verdad superar algunos límites, pero descubre estos límites solo después que la han superado. Entonces, tú sabes cuáles son los perímetros sobre la cual perímetros que nadie tendría que sobrepasar. Porque esto es la primera base para aprender a ser asertivo. La segunda cosa que te digo, quindi il punto 2 de la asertividad, es si sabes decir que no. Cuando alguien te hace un pedido, cuando alguien te pide que algo que a ti no te apetece hacer, ¿cuánto es fácil para ti decir que no? Cuando alguien te invita a un cumpleaños a la cual tú no quieres ir, ¿cuánto es fácil decir que no? ¿O para ti es complicado decir que no porque te sientes culpable? La culpa es el comodín que las personas buenas utilizan para que el mundo piense que sean buenas. Es un poco rebuscado esta cosa, pero piénsalo muy bien. La culpa primero la hemos aprendido. La segunda es que muchas personas se nos han enseñado, en muchas culturas se ha enseñado que para ser buena persona tienes que decir que sí a todos. Y eso no es verdad, porque la única persona que traicionas constantemente cuando dices que sí, pero quieres decir que no, eres ti mismo. La otra cosa importantísima, el punto 3 de la asertividad, es expresar cómo te sientes con responsabilidad, que significa expresar las cosas en primera persona. No sé si conoces a alguien que dice, tú me has hecho enfadar, tú me has hecho daño, mi madre me ha hecho daño, mi padre me ha hecho daño, mi jefe me ha hecho daño. Ahora, una persona asertiva es una persona que en su comunicación se siente el protagonista de la historia, que significa que dice, yo te he permitido hacerme daño, yo me he enfadado contigo, yo. La palabra es yo. ¿Por qué? Porque a la misma manera que utilizas la segunda, tercera, la cuarta persona para expresar tu realidad, a la misma manera tú serás el último de tu vida. Entonces, si quieres que el mundo te entienda, tienes que cogerte la responsabilidad de ser el creador de tus emociones. Y luego el punto 4, quizás el punto más
importante para las personas que están en relaciones, que es que una persona asertiva ha comprendido que el conflicto forma parte del juego de las relaciones. No sé si eres fan del fútbol. Si no lo fueras, eh, serlo, porque vosotros españoles habéis ganado el mundial. Yo me siento parte, quindi siento ganadora del mundial porque vivo en España y España es mi casa. De todos modos, para quien comprende cómo funciona el fútbol, en el fútbol hay momentos donde por un mal comportamiento, de forma intencional o no, l'arbitro podría pitar un penalti. Ahora, el penalti forma parte del fútbol, forma parte de los partidos. ¿El penalti el árbitro lo pita en todos los partidos? No, solo los partidos donde alguien de forma directa o indirecta ha hecho daño a otro o ha entrado a las piernas de un futbolista en malo modo o ha hecho una falta justo en el área del penalti, el área del portero. ¿Entiendes? Que el penalti no es normal y corriente en todos los partidos, pero forma parte del juego del fútbol. Muy bien, el paralelismo es el siguiente. El penalti es como los conflictos en las relaciones. No siempre hay conflicto, pero el conflicto forma parte del juego. Aún más si tienes relación a largo plazo. Muchísimas personas no entienden que discutir con una persona forma parte de la relación. Y si alguien piensa que si hay conflicto me callo, no me gusta el conflicto, porque a uno de los dos equipos que recibe el penalti, ¿le gusta recibir penalti? Claro que no. Pero el portero se pone ahí e intenta parar el penalti. Intenta dar el máximo. Y hay veces que uno hace gol, hay veces que uno para el penalti. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en las relaciones muchísimas veces, en momentos de conflictos, los más pasivos o los más agresivos están en su máxima expresión. El agresivo grita y el pasivo se calla. Mientras el asertivo es aquella persona que no obstante esté incómodo, no obstante sea difícil, aprovecha del conflicto para decir hasta el final lo que piensa. Y eso es importantísimo. Una de las cosas peores que puede pasar en una relación, que sea de pareja, que sea de trabajo, que hay un conflicto, lo arreglamos, pero dentro de uno de nosotros se han quedado muchas cosas no dichas. Entonces el conflicto habría sido la oportunidad para decirnos cosas que estábamos procrastinando y en cambio hemos mandado a la mierda aquella oportunidad. Punto 5. El punto 5 es que una persona asertiva es consciente del hecho que no podrá recibir la aprobación de todos. Ahora, vamos a ver. Eso è una cosa un poco particular, porque todo el mundo teóricamente sabe que no todo te puede aprobar. Sin embargo, las personas pasivas, entonces lo que no hablan, esperan que no hablando reciban la aprobación. En cambio, lo que tenemos que comprender es que los agresivos y los pasivos son los que menos tienen tolerancia a una opinión diferente. ¿Qué significa esto? Que conoces a alguien que alguna vez no hace terminar de hablar o al revés, terminas de hablar y se calla, no contesta. Esta gente son los peores intolerantes de la otra opinión. ¿Por qué? Porque alguna vez pensamos que ser intolerante significa no aceptar. Y es cierto, pero la no aceptación muchísimas veces se expresa en silencio. Se expresa gritando. Y no se expresa contestando. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que el mundo es bonito porque es variado, es variopinto. Y esta es una frase real. En la base del crecimiento hay el hecho de saber abrazar y escuchar otras opiniones. Y muchas personas alguna vez
no saben escuchar y tolerar otras opiniones. No siempre tenemos que estar de acuerdo, pero podemos ocuparnos de transmitirnos la opinión diferente que tenemos. Las grandes relaciones parten de la grande honestidad. Los pasivos y los agresivos no comprenden que minan la honestidad. Los asertivos, en cambio, son fautores. No sé si dice esa palabra en español, pero son fautores de la honestidad. Y luego tenemos el punto 6. El punto 6 es que un asertivo se ocupa de comunicar de forma clara. ¿Qué significa? Sin giros de palabras, sin contar historias, sin empezar. Mira, quiero decirte una cosa. Érase una vez. No. Utilizando frases sencillas. Sujeto, predicado, complemento. Cuanto más claro eres comunicando, más fácil se te dará ser asertivo. Bien, y luego tenemos el punto 7. El punto 7 es escuchar sin someterse. No sé si conocéis a alguien que interrumpe a las personas cuando hablan. Yo hace años era una de estas. Y tengo que deciros que he tenido que trabajar un montonazo sobre la escucha activa. Porque siendo una asertiva bastante alta, casi alguna vez, hace años, era agresiva, no es la palabra correcta, pero era una asertividad sumada a poca escucha. Entonces, muchas veces interrumpía a las personas. Y al día de hoy, han pasado muchos años desde cuando yo descubrí que era una que tenía escucha baja, al día de hoy me muerdo la lengua 26 veces para hacerte acabar tu pensamiento. Entonces, escuchar sin sumertirse significa que permitir a una persona de acabar la frase, intentar esperar 3, 4, 5 segundos que la persona haya acabado la frase antes de expresar tu opinión, te permite comprender que el hecho de escucharte hasta el fondo no significa que me sumito a aquella opinión. ¿Qué significa? No significa que después que tú expresas tu opinión, yo me callo y no te digo si estoy de acuerdo o no. Creo que alguna vez no nos damos cuenta que en algunas culturas y en algunas educaciones hemos confundido ser educado con ser sumiso. Mi madre me enseñó una cosa en los años que yo amo y de la cual estoy súper orgullosa, que es: Lucrecia, tú puedes decir lo que te da la gana, lo importante es que lo hagas con educación. Y es verdad. La asertividad unida a la educación te permite mejorarte la vida. La educación unida a la pasividad te hará ser una alfombrilla de entrada de una puerta. ¿Sabes cuando entras a un sitio y te limpias los pies? La alfombrilla está callada, da igual que tengas los pies mojados, sucios y todo. Ser una alfombrilla es una mierda para tu vida. Tú no te mereces ser una alfombrilla. Y no te equivoques con educación con alfombrilla. Una persona educada es una persona que habla y que se expresa bien. No es una persona callada. No es una persona que acepta cosas que no le van bien. No es una persona que hace superar sus límites. Y último punto de la asertividad, atenta a entrenarla en todas las pequeñas cosas. Desde el saber elegir la comida en el restaurante hasta cuando alguien te pregunta: ¿me queda bien este color? Decirle: quizás te queda bien, solo que a mí no me gusta. O creo que no te queda muy bien, pero puedes ponértelo si tú te sientes a gusto con ello. Una cosa, un entreno importante. No sé si alguna vez te ha pasado de estar en un restaurante, pedir un solomillo, luego el camarero se va y después 3 minutos piensas: no, me he dado cuenta que había una tortilla que me apetecía más. Y pensar: madre mía, ahora tengo que llamar al camarero, decírselo. Y por no llamarle, toleras de comer una cosa que no era precisamente lo que querías. Bien, en aquel caso tienes que entrenar la asertividad, levantar la bellísima mano y decir al camarero que te pida una cosa diferente, a cambiar tu pedido. Porque de esas pequeñas cosas estarás empezando a entrenar el músculo de la asertividad.
Sé que te he dicho muchas cosas, pero te invito de verdad a entrenarlas, a tenerlas delante de ti en un mapa mental, en una hoja y en este mes. ¿Por qué? Porque entrenarlas te mejorará la vida. Sobre todo porque hay una grande pregunta que es, si yo no soy asertivo, ¿qué cosa ocurre en mi vida? Ocurren cosas diferentes. Hay 4 macro áreas que no siendo asertivo se atacan y se pudren en tu vida. La primera es tu área emotiva, la segunda es tu área relacional, la tercera es tu área de trabajo y la última es tu área de vida personal. Vamos por partes. Una persona que no es asertiva en su emotividad vive cosas terribles, tipo primero acumula rabia. ¿Por qué? Porque al momento no ha reaccionado diciendo lo que pensaba y a distancia de semanas y meses sigue alimentando todas aquellas cosas que habría tenido que decir y no ha dicho. Segunda cosa, una persona que no es asertiva vive mucho en la ansiedad. En la ansiedad del che cosa penserà la gente, visto che non sabe lo che pensaba. Vivrá impotencia, se le bajará la autoestima y sobre todo, lo peor, empezará a pudrir dentro porque vive resentimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú, al momento de un conflicto, no has dicho lo que pensabas y lo piensas después, la otra persona no puede contestar a aquella cosa. Y entonces tú empiezas a llenar agujeros de comprensión con tu opinión y te montas castillos de arena. Y entonces vives el resentimiento. Y ese es el primer problema. Luego el problema que uno vive en las relaciones. Primero, cuando no eres asertivo, el mundo se aprovecha de ti. Porque quizá te pide un favor más o 2 favores más porque sabe que tú no le dirías que no. Te pide cosas que le hacen cómoda la vida, pero incómoda la tuya. El mundo se aprovecha en el sentido del que ha comprendido que se te pueden pedir cosas porque tú, por buena persona, no dirás que no. La otra cosa que pasa también en tus relaciones es que habrán muchas incomprensiones. ¿Por qué? Porque hay gente que te ha hecho algo feo, tú no le has dicho que esta cosa era fea y esta persona ha registrado, grabado en su cabeza que esta cosa para ti es una cosa buena. Si has escuchado un par de podcasts, alguna vez hago el ejemplo de la tarta de manzana, que si alguien te regala una tarta de manzana, a ti te da asco la manzana y no se lo dices, esa persona empieza a pensar que las manzanas te gustan. Y a raíz de, a distancia de mucho tiempo, tú vives incomprensiones con esa persona porque esa persona sigue queriéndote en un modo que a ti no te gusta y tú no se lo has dicho. Última cosa, siempre en la vida relacional, las personas que no son asertivas, tarde o temprano viven la olla a presión, que significan explotan. Y explotan haciendo ghosting, explotan tratándote mal, explotan mandando a la mierda relaciones que eran importantes porque son años que están acumulando. Entonces, si no quieres vivir esta mierda, por favor, entrena la asertividad. Y luego hay toda la parte del trabajo. ¿Por qué? Porque una persona no asertiva en el trabajo, primero, no pide ayuda. Y entonces se sobrecarga. Intenta llegar a todo y intenta llegar solo a todo. Segunda cosa, no acepta más deberes. ¿Qué significa? Que no habiendo pedido ayuda y entonces habiéndose sobrecargado, cuando hay cosas que podrían hacer para subir de nivel en su trabajo, no lo acepta porque no le da tiempo. Última cosa, la falta de asertividad es la primera causa de burnout. Si todavía no has visto el episodio de burnout, vete a verlo. Porque muchísimas personas que explotan son aquellas personas que han acumulado mierda. Yo soy intolerante al burnout. Pero no por el burnout, soy intolerante a la gente que tiene un problema contigo y lo dice a otro. O tiene un problema contigo y se lo calla. Y luego a distancia de tiempo lo encuentras ingresado al hospital porque le ha venido algo. Que no seas la causa de tu mierda en la vida. Entrena este cacho de músculo. La asertividad es una cosa que se entrena, no está en el ADN.
Y luego la última área que recibe grandes problemas en tu vida si no eres asertivo es tu vida personal. ¿Por qué? Porque dices que sí a cosas que tendrían que ser no. Porque te sientes arrastrado. Quizás tu familia hace un plan, tu pareja quiere hacer un plan, a ti no te apetece y para hacerlo feliz estás siempre diciendo que sí o no diciendo que no. Y te sientes arrastrado en cosas que no son las que tú quieras. Y última cosa, la falta de asertividad te hace renunciar a cosas por miedo de reacciones de los demás. ¿Sabes cuando dices, a mí me encantaría ir a Málaga a ver a mi hermana, pero tengo miedo que Mateo se enfade? Entonces, no se lo digo. A mí me encantaría hacer unas vacaciones con mi amiga Magdalena de 2 días, pero tengo miedo que si voy con ella de vacaciones, Julia, la otra amiga mía, se quede mal. Y entonces renuncias a cosas por miedo. Entonces, cuidado, porque muchas veces no comprendemos el valor de la asertividad. Y la última cosa que quiero decirte es que muchas personas piensan que llegar a ser asertivos los hace convertir en duros o egoístas. Y se equivocan, porque llegar a ser asertivo significa respetar tus derechos sin violar los derechos de los demás. Dicho esto, espero de verdad que hagas